los saludo afectuosamente. Una vez más, Dante Paiva Goiburu, ofreciéndoles en nuestro espacio Escuela Peruana de Derecho Constitucional algún aspecto de interés y actualidad dentro de nuestra tan variada legislación y, por supuesto, el derecho peruano. En esta ocasión, y siguiendo la línea de algunos programas anteriores, vamos a conversar respecto de una importante fuente del derecho. Y es que, como sabemos, los seres humanos, desde los primeros tiempos, hemos actuado bajo nuestro libre albedrío. Esto es, la necesidad de desarrollar lo que nosotros queremos manifestar mediante nuestros objetivos plasmados propiamente del empuje de nuestra voluntad. Sin embargo, con el avance de las sociedades, la organización de los estados y hoy en día el siglo XXI donde predomina el modelo del Estado social y democrático de derecho, a efectos de garantizar la adecuada subsistencia, el correcto vivir junto con otras personas, esto es, respetando sus derechos, es que en caso surjan conflictos, precisamente una manera civilizada de resolverlos es recurrir a los tribunales, a los jueces, a las autoridades. No obstante, es importante distinguir aquí el papel de la jurisprudencia. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener una situación cotidiana como un vecino que constantemente hace bulla en su domicilio. Y al respecto podemos llamar a un sereno, como le conocen ahora, un miembro del serenazgo municipal, a efectos de que él trate de llamar al orden al vecino, lo emplace, lo exhorte a que evite incurrir en ese tipo de ruidos molestos, porque perjudica obviamente la buena convivencia dentro de, por ejemplo, la urbanización, la zona, etc. Sin embargo, cuando ya hay asuntos de, digámoslo así, una complexión mucho más contenciosa, donde se enfrentan intereses y donde más aún se requiere que una autoridad con mayor, de alguna forma u otra, poder pueda cambiar la conducta de la persona, es que aparece el papel de los tribunales de justicia. A partir del desarrollo del Estado social y democrático de derecho, una de las garantías para los ciudadanos, para la comunidad en general, de tener una adecuada e imparcial magistratura, implica que quienes resuelven las controversias, quienes emiten un fallo, una sentencia, sean profesionales debidamente calificados y que sobre todo garanticen la independencia e imparcialidad en sus fallos. Y así, por ejemplo, un ciudadano puede, por ejemplo, discutir un asunto, una contienda con una entidad gubernamental. Supongamos, ¿no?, la situación de un grupo de pobladores que no quieren desalojar un terreno porque allí, en ese lugar, dicen que se va a construir una nueva autopista que va a ayudar mucho al tránsito de la ciudad, pero ellos señalan que no, que han venido ocupando muy bien y que, en todo caso, vean hacer la autopista por otro lado. O supongas el caso, por ejemplo, de una persona que dice, yo he trabajado toda mi vida en esta empresa, ya hablando del sector privado, y ellos dicen que me corresponde una liquidación de tanto monto, pero yo creo que no, que es más. Entonces, originalmente uno trata de solucionar cualquier conflicto entendiéndose primero con aquella persona que nos lesiona. Y entonces, por ejemplo, si dicen, no, la orden de desalojarlos viene, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, vamos a hablar con el ministro, señor ministro, cambie los planos, el expediente técnico, porque puede resultar lesivo, obviamente, a nuestro derecho a la vivienda. Y en el otro caso, se recomienda, cuando un trabajador tiene conflictos a nivel laboral, recurrir, por ejemplo, a SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y también, ¿por qué no?, al Ministerio de Trabajo, en donde todavía se mantenga algún servicio que preste. Sin embargo, estos son, digámoslo así, primeras circunstancias para procurar una solución a nuestro conflicto. Como quien diría uno, la solución directa. Pero cuando ya no existe, ese camino se agotó, la empresa dice, no, estamos en lo correcto con lo que te hemos pagado. O el ministerio te dice, no, la vía se va a construir sí o sí. Es allí donde uno necesita un fallo de un tercero, una decisión que, de acuerdo a nuestra Constitución, el poder de emitir decisiones que sean de cumplimiento obligatorio y como tal exija también la intervención de las autoridades que garanticen el orden,
está, por supuesto, en el Poder Judicial. A veces, por ejemplo, se escuchan bastante que dicen, tengo, por ejemplo, aquí un documento notarial, tengo por aquí, por ejemplo, un informe digámoslo así, de una oficina de una municipalidad. Eso no es suficiente. Eso hasta el último puede ser discutido porque las actuaciones administrativas, esto es lo que hacen autoridades del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local, incluso pueden ser revisadas por el Poder Judicial. Y esto conforme a lo que establece nuestra Constitución Política del Perú. La decisión que emite un magistrado, un juez, una sala, un colegiado, encontramos juzgados, por ejemplo, de paz, letrados, luego encontramos a los juzgados especializados, también encontramos a juzgados mixtos y posteriormente aparece el papel de las salas establecidas en las distintas cortes superiores que se tienen dentro de nuestro país para tener como máximo órgano o tribunal de justicia a la Corte Suprema de la República. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de lo que es una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Para llegar hasta aquí hay un trayecto largo, pero ¿cuál es el objetivo? Que la ciudadanía, que el demandante, que la persona que acude a un tribunal, a un juez, a solicitar un fallo, es para que éste lo emita de forma correcta en aplicación de nuestras leyes, teniendo como norma suprema a la Constitución. No obstante, se defrauda mucho la confianza de los ciudadanos cuando encontramos a deficientes magistrados, a, por ejemplo, negligentes fiscales, que no son la mayoría, pero sí salen a la luz y la gente denuncia, ¿no? Y por eso ese reclamo, ¿dónde está la justicia? Que lo encontramos los ciudadanos y es lo que tratamos de aprender cómo ejercer correctamente esta bella profesión en las aulas, en las facultades de Derecho. No solo se trata de estudiar una carrera para una satisfacción personal, sino que lo que aprendimos sea capaz de solucionar los distintos problemas de nuestra sociedad. Los médicos, los contadores, los economistas, los ingenieros, todos apoyamos en esta cruzada. Y en el camino, por supuesto, que por nuestra profesión obtendremos un salario, una remuneración, pero la prioridad debe ser que nuestra labor aporte, no que destruya. Y por eso mismo, los fallos que emiten los magistrados, los jueces, se le denomina la jurisprudencia. Incluso el nombre, ¿no? Jurisprudencia, aplicación del derecho de una forma sensata. No simplemente actuar porque sí, porque mi corazón me lo dicta o porque me simpatizan estas personas. No, tenemos que aplicar lo que le corresponde y eso nos legaron desde la antigua Roma. La justicia es sum quique tribuere, dar a cada quien lo suyo. Ahora, haciendo unos alcances o unas precisiones mayores, en nuestro sistema de justicia encontramos al Poder Judicial encargado de la jurisdicción ordinaria. Toda causa, por ejemplo, temas de tenencia de hijos, podríamos también mencionar el caso de una pensión alimenticia, quién es el llamado a heredar, todo eso se puede discutir a nivel del Poder Judicial. Lo propio es discutir de esa manera los conflictos, no recurrir a la justicia por mano propia, que es rechazada, porque lastimosamente eso nos lleva al caos, nos lleva a la incertidumbre y por supuesto a no unificarnos como nación. De allí la necesaria e impostergable reforma del Poder Judicial que por décadas se reclama y ahora más que nunca, sobre todo porque ni siquiera contamos con un órgano que pueda nombrar a los jueces y fiscales. Pero también en los últimos años se ha establecido en las últimas décadas la jurisdicción constitucional, que también implica la actuación del Poder Judicial, pero que no encontramos como supremo tribunal a la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal no, sino aquí encontramos como máximo tribunal al Tribunal Constitucional, que emite fallos, sentencias en atención a los llamados procesos constitucionales, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, que son los llamados procesos de tutela de derechos, y luego están también los procesos de control normativo, que específicamente en el caso del proceso de inconstitucionalidad
puede llegar a tener una decisión, una sentencia de parte del Tribunal Constitucional. En los hechos, de acuerdo a nuestra legislación, la jurisprudencia que predomina cuando se trata de materia de derechos fundamentales, así como también del control normativo de las leyes, está representada en el Tribunal Constitucional. Pero toda otra causa, por ejemplo, si yo tengo un conflicto de que digámoslo así, en una suerte de contrato, el proveedor no cumplió con abonarme y establecimos penalidades, por ejemplo, dijimos que me ibas a construir 2 pisos, me has construido un piso y mal hecho, y yo tenía la necesidad, que esto esté concluido en tal fecha, supóngase ahorita los Panamericanos que se van a celebrar. Quedamos en que me ibas a construir este espacio con 2 pisos porque iba a alquilarlo, me ha generado un daño. Y en el contrato dice que si tú no cumplías, no solamente yo no te iba a abonar lo que faltaba, porque obviamente no tengo por qué pagarte, sino que tenías que retribuirme a mí un monto en concepto de penalidad, o peor aún, ¿no? Durante la construcción de la obra, un trabajador fue accidentado, ¿no? Sufrió una terrible lesión. Y ahora, ¿quién va a asumir los gastos? ¿Yo, el dueño del predio o del terreno donde se iba a construir? ¿O usted, la empresa constructora? ¿Qué dice el contrato? ¿Qué se aplica? Tenemos una controversia, un asunto contencioso como se le conoce en el argot jurídico. Pues bien, para esos casos hay que recurrir al Poder Judicial, pero siempre y cuando no hayamos podido solucionar nuestra controversia de forma directa y se agotaron de alguna manera u otra el entendimiento o trato frontal. También existe, y eso se viene impulsando en nuestro país, lo que se conoce como la conciliación. Esto es, la posibilidad de no estar de frente de inmediato ante el Poder Judicial, ante los jueces, y saturar un tanto más nuestro ya bastante caótico sistema de expedientes judiciales, y las causas enormes que se derivan de ella, sino que mediante funcionarios debidamente acreditados ante el Ministerio de Justicia podamos dialogar. Ya que, señora, no nos ponemos de acuerdo usted y yo hablando, de repente sale su familia, me grita, me expongo a improperios, acudamos a un centro de conciliación. Eso hoy en día se viene aplicando y va muy bien. Y también algunos órganos administrativos realizan de alguna manera u otra el trabajo de generar una satisfacción a quien lo demanda. Por ejemplo, Indecopi en los últimos años viene desarrollando actividades para sancionar a quienes incurren en lesiones hacia el consumidor. Pero ellos no representan propiamente una jurisdicción. ¿Por qué? Porque son órganos administrativos. La Constitución es clara. La jurisdicción, esto es el poder de hacer y decir el derecho, proviene del Poder Judicial. Pero ¿y si Indecopi emitió una resolución que me daban la razón? Bueno, esa persona que supuestamente perdió ante el reclamo, el proveedor, recordemos el caso de la canchita, ¿no? El caso de que Indecopi estableció que los ciudadanos podían ingresar con sus bebidas y alimentos a los cines siempre y cuando sean alimentos y bebidas que el proveedor vendía. Pero ¿qué hicieron las empresas de cinemas? Han recurrido al Poder Judicial. O sea, lo que dijo Indecopi igual puede ser revisado por los tribunales del Poder Judicial. De allí la importancia de establecer el valor de la jurisprudencia. Así que tarde o temprano, de alguna forma u otra, todo ciudadano se puede ver directa o indirectamente vinculado a los fallos del Poder Judicial. De ahí la necesidad de difundir a nivel de nuestra comunidad, en la casa, en la escuela, en el centro de trabajo, el papel y la importancia de la labor de jueces, y más aún en las facultades de Derecho, donde finalmente, y nos ratificamos en lo que hemos venido señalando con anterioridad, la reforma del Poder Judicial y esa gran esperanza de una justicia eficaz, una justicia rápida, una justicia oportuna, solo va a provenir de que se puedan captar talentos con mayor, digámoslo así, adhesión a el servicio de la magistratura peruana, sea en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción constitucional. Capacitar más, formar de alguna manera u otra semilleros que orienten hacia excelentes y notables valores de las universidades, a que asuman con alegría y también con mucha responsabilidad el trabajo de ser juez e impartir justicia a nombre de la nación.
Nos vemos en una próxima edición. Un gran abrazo.